Hola, en este video te voy a mostrar paso a paso cómo puedes estructurar, detallar y finalmente cómo puedes definir manos humanas usando diferentes técnicas. El objetivo de este video será mostrarte paso a paso todo el proceso que conlleva ilustrar dos manos humanas, desde su construcción usando figuras básicas hasta el acabado final utilizando dos técnicas diferentes. Y para esto vamos a utilizar un par de referencias, tenemos esta y esta otra. Y bueno, lo primero será observarlas e identificar qué figuras básicas pudiéramos utilizar para esquematizarlas. Esto ya lo vimos en los videos anteriores, los cuales si no has checado te invito a que los revises, ya que ahí comento sobre cómo justamente puedes utilizar figuras básicas para estructurar manos vistas en diferentes posturas. Bueno, entonces, considerando eso, podemos por ejemplo aquí apreciar que una pieza rectangular pudiera ser útil para la palma, quizá un óvalo para esta porción y algunas líneas para los dedos. O en el caso de esta otra mano, bueno, será algo muy similar, probablemente una especie de rectángulo para la palma, algunos círculos para los nudillos, líneas para los dedos, etc. Bien, como ves, en esta etapa inicial lo más importante es definir las formas correctas, las proporciones y los tamaños, sobre todo para que ningún aspecto de las manos se vea extraño, ¿sale? Por ejemplo, detalles que hay que tomar mucho en cuenta incluso es la forma de los dedos. Como recordarás, eso es algo que platicamos en que la forma que le das a la punta de los dedos es importante, ya que esta nos va a dar una indicación de en qué dirección está orientada, sobre todo para evitar que se vean torcidos o cosas así. Pero bueno, entonces, tomemos en cuenta lo que sucedió en esta etapa básicamente fue que, por ejemplo, para esta mano específicamente se aplicó una especie de rectángulo para la palma, algunos círculos para los nudillos, un óvalo para esta porción del pulgar y posteriormente algunas líneas. Después cada una de las líneas se dividió en los segmentos que le corresponden y finalmente se trazaron bloques para definir el volumen de cada uno de los segmentos de los dedos. Y este otro ejemplo fue pues realmente lo mismo, igual iniciando con una especie de rectángulo, círculos para los nudillos, líneas y finalmente algo de volumen. Entonces, si llegando a este punto, lo siguiente será enfocarnos ahora sí a los detalles más orgánicos o los más sutiles, por ejemplo detalles como pliegues, arrugas, incluso las uñas, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Bien, como ves, lo que sucedió en esta etapa fue, en esencia, que observando las referencias, se fueron definiendo todos y cada uno de los detalles o formas orgánicas que realmente constituyen a la forma de las manos. O sea, ¿qué me refiero con eso? A que, como bueno, inicialmente como viste, cada uno de los segmentos o incluso el boceto original eran pues prácticamente piezas totalmente ortogonales. Por ejemplo, aquí los dedos eran rectángulos. Sin embargo, una vez que analizamos la referencia, bueno, podemos darnos cuenta de que hay pues mucho más detalle. Por ejemplo, todas estas pequeñas curvitas o estas líneas que representan arrugas, o por ejemplo en esta región donde hay bastantes pliegues en la piel. O sea, obsérvalo de esta forma, toda esta sección no es una línea continua. En el boceto original sí lo era, sí, porque era una forma simplificada de representarlo, pero ahora, bueno, sí habrá que poner atención a todos esos pliegues y darnos cuenta de que, por ejemplo, esa línea que anteriormente era continua, bueno, realmente tiene una curva aquí, otra curva acá, después otra curva, etc. O, por ejemplo, en el caso de las uñas, pues igualmente hay que analizar la forma que tienen, ¿sale? E irlo representando en nuestro dibujo de la mejor manera posible.
Esta pudiera ser la parte laboriosa. Sí, sin embargo, si tú logras desde un principio asegurar que todo el esquema inicial y sus proporciones y la forma y la postura es correcta, esta etapa inicial realmente tendría que ser simple. Es solo cuestión de ir observando la referencia e ir, bueno, viendo las curvitas, pliegues, etc. O en este otro ejemplo, aquí incluso ya con algunos ashurados, denoté algunas áreas en las que habrá un poco de sombra más adelante. En fin, la situación es que si tú logras llegar a esto, pues ya lo tienes. Es solo cuestión de que lo practiques una y otra vez, diferentes posturas. Pero bueno, llegando a este punto, lo último que nos quedaría es aplicar una técnica para lograr un acabado final. Bueno, entonces para este primer ejemplo vamos a utilizar lápices de grafito. Si quisieras dar un repaso sobre este tema, te invito a ver este par de videos en los cuales ya anteriormente se platicó sobre cómo se usan estas herramientas y cómo se pueden aplicar para darle volumen a un dibujo. ¿Ok? Pero bueno, lo primero entonces como repaso general sería limpiar un poco el dibujo, borrar todas estas líneas del boceto que quizá ya no hagan falta y están un poco estorbosas, y posteriormente con un lápiz tenue, por ejemplo en este caso el 2H, se va a aplicar un tono base que va a abarcar toda la superficie del dibujo, y posteriormente con lápices cada vez más oscuros, por ejemplo aquí tengo 3B, 4B, 5B y 6B. Bueno, con estos lápices se van a ir aplicando sombras cada vez más y más oscuras hasta terminar el dibujo. Muy bien, aquí ya quedó un ejemplo completado. Y bueno, como recapitulación, inicialmente se aplicó un tono base con un lápiz 2H y posteriormente con una serie de lápices más oscuros se fue aplicando sombra, ¿sí? Para generar esos contrastes y al final darle ese aspecto de volumen. Y ya para terminarlo, con este lápiz específicamente, un lápiz de puntillas, se hicieron algunos delineados y algunos detalles se acentuaron, por ejemplo algunas de las arrugas o pliegues como los que están aquí. Y listo. Bueno, esta es una forma de representar una mano, hay muchas más, pero bueno, esta es una que quizá te agrade y puedas practicarla con conocimiento que ya has ido adquiriendo previamente. Ahora, para este segundo ejemplo, bueno, este se va a desarrollar usando estilógrafos. ¿Sí? Entonces, con diferentes líneas se van a hacer los contornos y para toda la parte del volumen se va a aplicar ashurado. Y de nuevo, si no has visto o te gustaría ver más sobre este tema o cómo aplicar estas herramientas, te invito a ver estos videos en los cuales ya anteriormente se mostró paso a paso cómo se usan y también cómo aplicar ashurado para generar texturas o volumen. Bien, vamos a ver qué tal queda. Listo, ya quedó esta segunda mano. Y bueno, aquí el procedimiento básicamente fue que en un inicio se hicieron todos los delineados con líneas bastante robustas, sobre todo para que haya una jerarquía y se pueda distinguir claramente. Posteriormente se limpió un poco y después se aplicó un ashurado a base de líneas continuas que van de lado a lado. Ese ashurado inicial se podría considerar como el equivalente al tono base que se aplicó con lápiz al inicio de este dibujo. Entonces, una vez teniendo ese ashurado base, a continuación con líneas cruzadas o un ashurado cruzado se fue aplicando volumen. Y bueno, como recordatorio, el ashurado cruzado consiste básicamente en hacer líneas que se cruzan. Entonces, entre más se van cruzando o más se juntan o según que tanto se separen, pueden poco a poco ir generando efectos de
de luz y sombra. Pero bueno, estas solamente son dos formas de representarlo y existen muchas más. Las situaciones que eventualmente, independientemente de que lo hagas con lápices de color, acuarela, óleo, plumones, lo que sea, bueno, lo que realmente va a hacer la diferencia es el hecho de poder dibujar manos. Y sí, definitivamente en un inicio puede que sea bastante frustrante, ya que toma bastante tiempo, práctica. Pero bueno, lo único que me queda decir es que pues hay que practicar, esa realmente es la única manera. Y bueno, evidentemente espero que con estos últimos 3 videos en los que te platiqué sobre cómo estructurar manos vistas de frente o de espalda, o después cómo estructurar manos en posturas y finalmente cómo incluso aplicarles acabados volumétricos y detalles. Bueno, espero que esto realmente te sea útil y te pueda ayudar bastante. Y bueno, finalmente te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estas lecciones de arte. Nos vemos en la siguiente.